Del capítulo 3 vamos a leer el verso 18 y del capítulo 4 vamos a leer del 1 al 6. O sea, conectamos el tema con como quedó hace 8 días. ¿Listo? Dice la palabra, por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo continúa, vamos a enlazar el versículo 18 con el pasaje de capítulo 4 del 1 al 6, porque Pablo continúa hablando de un tema muy importante. Este tema de hoy se llama mirar el rostro de Jesús, y es cómo podemos ver a Jesús. No le vamos a ver físicamente como ellos le vieron, como los apóstoles y Pablo le vieron. Tampoco estamos esperando una aparición extraña que llegue al cuarto y que de pronto el cuarto se llene de luz y que usted diga, vi a Jesús. No, ver a Jesús tiene que ver con una relación constante con Él, en que el creyente se va pareciendo más al carácter divino, a la santidad de Jesús. O sea, es decir que si una persona llega a la iglesia y le cuesta perdonar, en un tiempo ya no debe costarle perdonar, porque ahora entiende que debe perdonar. Y así es un solo ejemplo de cómo la naturaleza va siendo transformada. Acuerda que hablamos que en el versículo 18 aparece una palabra que se llama ¿qué? Metamorfosis, un cambio. Pero no es un cambio que dura 50 años, le aclaro, porque algunos están esperando 50 años para cambiar. Es un cambio que se ve. En los creyentes de la Biblia, algo que impactaba a las sociedades de la época era la transformación que sufría una persona cuando ella era traída por Cristo a la iglesia, cuando ella era añadida al cuerpo de Cristo. Era impresionante la transformación. Pablo lo dice en varias partes donde dice que eran traídos de los ídolos ¿a quién? A Dios. Donde Pablo predicaba, la gente dejaba el ocultismo, dejaba la idolatría, dejaba el adulterio, dejaba el robo, dejaba los vicios y volvía su corazón a Cristo. O sea, no es una transformación que usted tenga que esperar 30 años para que usted aprenda a orar o para que usted de pronto haya un cambio en su mente y en su vida. Es algo que sucede en el momento en que el Espíritu de Dios mora en el corazón del creyente. El solo hecho de vivir en un mundo malvado y caído como el que estamos ahora, hace de la vida una lucha constante, o sea, no solo para ustedes y yo, sino también para las personas del mundo. Es decir, todas las personas del mundo viven en una lucha ¿qué? Constante, llámense creyentes o no creyentes. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros buscamos apoyo, ayuda, consuelo ¿en quién? En Dios. El mundo busca apoyo y consuelo ¿dónde? En el mundo. La gente busca en el mundo, entonces échese esto y le va a ir mejor, ¿sí? Hay un sitio donde están multiplicando la plata, llévela allá que allá le va a ir bien, ¿sí? Por ejemplo. O, no sé, de pronto ocupar el tiempo a veces en el trabajo. Hay gente que se enfoca tanto en su trabajo y lo toma como un escape para no llevar una vida familiar, una vida social, una vida, digamos, entre comillas, normal. Las luchas son diferentes, iglesia.
Si hay 30 personas, 40 personas acá, podríamos hablar de 40 casos diferentes. El suyo, le aseguro que su caso no es igual al de nadie que está en este salón. Y tampoco es el peor y tampoco es el más fácil. Para que nos bajemos de esa teoría, ¿sí? A veces llegamos a la iglesia pensando que en nuestro caso es el peor caso de todos los casos de todos los tiempos de los cristianos, ¿sí? Y otros son al contrario. No tengo problemas, estoy bien, todo está súper ok. ¿Listo? Entonces los dos extremos son malos. Les recuerdo, todos tenemos luchas, los que estamos en este salón. Todos tenemos luchas diferentes y todos tenemos la misma opción, mirar a Cristo. Y de ahí depende la manera como usted va a vivir su vida diaria. De ahí depende cómo usted va a manejar sus relaciones familiares, su economía, su santidad, su perseverancia, su fe, su vida cristiana. En el lenguaje poético del libro de Job dice así: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es una afirmación de la Biblia nada fácil, ¿sí? El hombre nace para la aflicción. ¿Por qué nace para la aflicción? Porque en el primer momento en que un bebé sale del vientre de su madre, entra en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, no entra al paraíso. Si entrara al paraíso, pues sería diferente. Pero llega a un mundo donde hay maldad. Cuando escuche la palabra mundo, en este caso que estamos hablando, nos estamos refiriendo a un sistema de maldad, no a la bolita. Cuando hablamos del mundo, no es la bolita que usted conoce, Mapamundi, el globo terráqueo. No, estamos hablando de un sistema de maldad que está establecido por todos los tiempos. No empezó hoy, o sea, usted no se crea lo que escucha, por favor. No se deje confundir por lo que ve en las redes sociales. La maldad no comenzó esta semana ni en el 2020 con la pandemia. La maldad ha estado siempre en la tierra. Y esa es una de las causas por las cuales los hijos de Dios batallamos y luchamos. El Señor Jesús lo advirtió cuando dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Sí, pero la otra parte también es importante. ¿Cuál dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la noticia mala es que en el mundo tendremos aflicción. Y la noticia buena es que si confiamos en Jesús, vamos a estar como Él quiere que estemos. Pablo también le recordó a su discípulo Timoteo lo siguiente en 2 de Timoteo 3:12, le dijo: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran consagrar su vida, esa es una noticia para que la gente no vuelva a la iglesia, ¿no? Pero toca darla. Todo el que quiera consagrar su vida a Jesús va a tener ¿qué? Persecución. O sea que lo van a matar la otra semana. No, todavía no estamos en ese tiempo. Persecución espiritual, una persecución de una batalla. Usted cuando batalla tiene dos opciones, escuche: rendirse o batallar. Algunos optan por rendirse, igual van a perder. El retirarse no es la salida en este caso. El parar no es la salida. Es mejor que batallar. ¿Contra qué? ¿Contra qué creen ustedes que toca batallar? Diga: contra mi carne. No es contra el diablo, por ahora no se preocupe. No lo podemos derrotar, no lo podemos golpear. Es contra la carne, contra los deseos pecaminosos que batallan dentro de mi vida. Y todo esto es posible gracias a Cristo. Pero así como la Biblia habla de pruebas y dificultades, escuche, también nos da promesas, porque si no estaríamos perdidos. Nos da una promesa muy importante, y es la compañía del precioso Espíritu Santo durante todo el caminar de la vida del cristiano. Desde el día que nace de nuevo hasta que Cristo venga o hasta que usted lo visite por adelantado. O sea, en otras palabras, hasta que muera. Desde ese día que usted nace de nuevo hasta el último día del respirar de su vida, el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Juan lo dijo muchas veces. Juan 14,
16. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros unos días. Perdón, para siempre, dice la Biblia. Para siempre. Versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Nos enseñará todas las cosas para estar firmes en la fe y nos recordará las palabras que Jesús dijo ¿a quién? A sus discípulos, que también eran para nosotros. Capítulo 15, versículo 26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos ayudará a ver a Jesús. Escuche, ninguna persona en el mundo entero, ni ahora ni antes que haya vivido, ha podido entender o conocer a Cristo si no es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo es el regalo del Padre y del Hijo para la iglesia. Siempre. ¿Cómo está el Espíritu Santo en la iglesia? En cada corazón. ¿Sí ve? No necesitamos que usted sienta ahorita un viento que entra y le mueve la espalda y el pelo. No, no funciona así. Él está en cada corazón. Él habita allí. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir, para hablar. Es el Espíritu de Dios el que hace que usted entienda algo del sermón y el que permite que un hombre predique. Es él el que hace que usted sienta ese deseo profundo todos los días, como lo siente, de leer la palabra y orar. ¿Sí? Él es el que hace posible eso en una vida. Nadie más. ¿Cómo pueden los creyentes apropiarse o vivir una vida de triunfo y victoria en medio de una lucha diaria? Es una pregunta. ¿Cómo podrán hacerlo? ¿Cómo pueden entender la ayuda que Dios ha prometido en las diferentes dificultades? De eso trata el pasaje hoy, la enseñanza de hoy. De entender cómo lo podemos hacer o cómo Dios dice o cómo Pablo nos enseña en ese pasaje. Eso vamos a ver hoy. En ningún pasaje habla tan claro de la gloria del Hijo de Dios. Una respuesta general a las preguntas anteriores que acabo de hacer sería mirando el rostro de Jesús, mirando constantemente a la presencia de Dios. El autor de los Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús iba a la cruz, ya lo he compartido y se lo voy a volver a repetir muchas veces. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, lo único que él veía frente a sus ojos era la iglesia, no más. Por eso sufrió con gozo. Él decía: vale la pena. En unos siglos nos volveremos a reunir. Ya no habrán sino recuerdos y cicatrices, dice, y volveremos a estar. Cuando usted y yo nos encontremos con Jesús, vamos a ver las marcas en sus manos y en sus pies. Nunca las vamos a olvidar. Vamos a ver los clavos, la marca de los clavos y la marca de los clavos. Es lo que vamos a ver en sus manos y en sus pies. Y él, ese día, él también va a recordar, porque él recuerda todos los días, escuche, Cristo todos los días intercede por su esposa, porque la ama. Por eso lo hace. Y porque él la santifica, la perfecciona, la lleva a un tiempo de gracia, donde usted y yo podemos tener una vida mejor. Cuando yo hablo de luchas del cristiano, quiero aclararle algo. No predicamos un evangelio de derrota. Sería un evangelio legalista. Predicamos un evangelio victorioso.
porque el dueño del evangelio es un rey. La famosa frase del mártir del Calvario no aplica para la Biblia. Nunca la Biblia habla de Jesús como el mártir del Calvario. La Biblia habla de Cristo como un rey que dejó su trono y vino a morir por sus súbditos, por aquellos que amaba y que él quería estar con ellos para siempre. Y tenía que pagar un precio y era su propia vida para conquistar una eternidad para ellos. Y a eso vino y eso hizo en la cruz del Calvario. En ningún momento Jesús es un derrotado. En ningún momento, escuche, el diablo tuvo la ventaja o las tinieblas lo oprimieron. En ningún momento. Todo el tiempo fue orquestado. Era una sinfonía perfecta. No hubo un error, no hubo una falla. Ningún sonido se salió del tiempo en que Dios quería que sucedieran las cosas. Entonces vamos a aprender hoy sobre cómo vivir una vida que en medio de las circunstancias y las luchas pueda agradar a Dios. ¿Cómo se puede sostener usted? ¿Cómo me puedo sostener yo? Este tema me ministró mucho mi corazón, porque a veces perdemos el enfoque y dejamos de mirar a Cristo y miramos entonces nuestra vida, miramos nuestra pareja, nuestros hijos, miramos la iglesia, miramos el pecado y dejamos de mirar ¿a quién? A Cristo. Primero comenzaremos en el versículo 18 hablando que es una mirada esclarecedora, o sea, clara. No es algo turbio. No puede ser turbio, no es como usted tuvo un sueño y dice que vio una sombra y que esa sombra no funciona así. La mirada a Jesús es clara, dice, por tanto nosotros, versículo 18, mirando, dice, por tanto nosotros todos. Note que no dice que los apóstoles, los pastores, los profetas, no, dice todos. Es decir, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, dice, mirando a cara ¿qué? Descubierta, destapado. No hay velo. El velo se rompió en la cruz del Calvario. El velo lo usaba Moisés. Nosotros no estamos bajo Moisés, estamos bajo Cristo. Entonces ya no hay un velo. Puedes cerrar los ojos y puedes entrar y decirle, quiero estar aquí contigo. Necesito tu presencia. Quiero vivir mi vida a tu lado. Yo no sé cómo ora usted, pero espero que ore, es lo importante. Pero la oración tiene que ser apasionada. Es como si hablaras con el amor de tu vida, y no es como, sino que es el amor de tu vida. Como cuando el hombre le dice a la mujer, quiero estar contigo toda la vida. Te amaré toda la vida, todos los días, los meses y los años. ¿Sí? O sea, somos capaces de hacerlo con un ser humano. Hablamos del amor. Te extraño, te amo, te necesito. Y eso lo hacemos a manera terrenal, ¿cierto? Algunos necesitan hacerlo, otros no lo hacen y otros necesitan a alguien para hacerlo. Hay de todos los casos. Pero escuche, tenemos a Cristo para acercarnos en una mirada clara donde usted no puede estar difuso, donde usted tiene que hablar con Él como la persona más confiable que existe en este mundo y decirle, quiero estar aquí, necesito estar aquí este tiempo. Escuche, ¿cuánto tiempo usted necesita para ser transformado en la oración? ¿Quiere saber? Un instante nomás. Si usted ora media hora o 40 minutos o una hora, es mentira que usted todo el tiempo está en esa presencia plena, está en la presencia, pero hay un momento en la oración en que es clara su presencia, su vida en nosotros. ¿Sabe cuándo se hace clara? Cuando usted se acerca más y no hay velo y no hay nada que le interrumpa su relación con Dios, entonces es cuando usted puede reconocer su condición. Es claro, dice, nosotros mirando a cara descubierta. Aquí se está refiriendo a los hijos de Dios, a los creyentes de la iglesia de Corinto, enseñándoles que todos ahora podían mirar a Jesús sin intermediarios, aboliendo la ley. Cuando se habla de algo claro se refiere a algo revelado, algo que ya no está escondido.
basados en el contexto que venimos predicando, Él está diciendo, ya no estamos bajo el antiguo pacto, tenemos entrada a la gracia por Cristo, podemos venir a adorar. Aunque la creación, escuchen, revela ciertas verdades acerca de Dios, solo su palabra nos muestra y nos dice quién es Dios. Por eso el contacto de la oración y la palabra son unidos. He hablado con varias personas que oran y no leen la Biblia. Entonces yo le decía a alguien, y entonces tú oras y le hablas a Dios, ¿cierto? Cuando oramos, le hablamos a Dios. Expresamos nuestros sentimientos bien o mal, pero los expresamos. A veces mal, pero Dios es bueno y nos escucha, ¿sí? La pregunta es cómo habla Dios, a través de la palabra. O sea que muchos llevan días hablándole a Dios, pero hace días Dios no les habla, porque hay que ir a la palabra, hay que escuchar las palabras que Él dejó. También está diciendo que vemos en Jesús a Dios. Nadie puede ver a Dios, al Padre, pero el que ve a Jesús ve al Padre, dice la Biblia. Es decir, toda la plenitud de Dios está en Cristo. La obra, el Padre está en Él, el Espíritu está en Él, y cada vez que tenemos relación con Él, estamos relacionándonos con un Dios total. Luego dice que vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Jesús es el reflejo del Padre. ¿Sí está entendiendo el texto? Dice, vuelvo y le repito, dice, a cara descubierta vemos, dice, como en un espejo la gloria del Señor. O sea, Jesús es la misma imagen ¿de quién? Del Padre. El que ha visto al Hijo, ¿al visto a quién? Al Padre. Y dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, Cristo tiene la imagen del Padre, y el que se relaciona con Cristo constantemente con la oración y la palabra va teniendo ¿qué? La misma imagen de Cristo, que la tiene, es el reflejo del Padre. Dice, dice como por el Espíritu del Señor. Entonces ahí aclara quién hace la obra. Note cómo está Dios pleno, los tres, en un momento de oración. Y alguna gente pregunta, ¿y se le puede orar a Jesús? Claro. ¿Y se puede orar al Espíritu Santo? Claro. ¿Y se debe orar al Padre? Absolutamente. Note que en ese versículo están los tres. El Hijo refleja la gloria del Padre, el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Sí ven los tres ahí? Es un pasaje trinitario. Y están ahí los tres en acción. Es claro, no tiene nada oculto, no tiene nada raro, no tiene nada místico, ¿sí? Es algo de fe. Usted se acerca a orar, confía en el Señor, dice, Señor, aquí estoy, quiero conocerte. Y usted puede conocer a Jesús en las Escrituras. Los tres aspectos más importantes de la salvación son estos: la justificación, la santificación y la glorificación. Para entender los tres, usted tiene que ver a Jesús constantemente en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque la justificación ya sucedió. Usted tiene que leerlo para entenderlo, ya sucedió. La santificación, estamos caminando en ella. ¿Estamos siendo qué? Santificados. Y la glorificación es nuestro futuro. O sea que nuestra vida está pasado, presente y futuro en Cristo. En ningún momento hemos estado por fuera a partir de nuestra salvación. Debemos ser santos como Él es santo, porque ya no tenemos una deuda. Él nos justificó, Él la pagó y confiamos que nuestra eternidad está segura. Ahí están las tres palabras. Debemos ser santos porque Él es santo. Podemos serlo porque ya no hay una deuda, Él la pagó, allá hizo justicia. Y tercero, nuestro futuro está asegurado, nuestra eternidad. Ahí está la glorificación. ¿Sí ve que en esa frase están las tres cosas también?
No hay razón para que las dificultades de la vida derroten al creyente, escuche. Cuando pasa es porque la relación con Dios a veces no es clara. Y en otras ocasiones Dios mismo está formando áreas de ese creyente que están todavía débiles y necesitan ser ¿qué? Procesadas. Ya no tenemos necesidad de intermediarios, según Hebreos 12:2. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces lo primero es una mirada ¿qué? Clara. Esa mirada clara o esclarecedora, no pueden haber dudas. Si usted duda que cuando usted ora Dios lo escucha, puede haber culpa en su corazón. Y la culpa no deja orar igual. Yo fui preso de la culpa muchos años. Y oraba, y no sentía felicidad, no sentía gozo, paz en la oración. Aunque sentía que el Señor estaba ahí, pero mi corazón le faltaba algo. Hasta que por misericordia un día entendí esa parte de la culpa y dije, claro, uno entra como el católico a darse látigo. Por mi culpa y por mi gran culpa y tome, reciba. O sea, entonces así entraba yo. Usted puede ser cristiano con hábitos religiosos, como el católico, que se da porque tal vez no siente que ha sido perdonado. O aún hay práctica pecaminosa, entonces aún entro y no sé si pedir perdón o no porque sé que voy a volver a pecar. Y empieza esa lucha interna, que es la que hay que pedirle a Dios que nos ayude. Segundo, la segunda parte del versículo 18, sigamos ahí donde estamos. Somos transformados, una mirada que transforma. A medida que el creyente permanece en una relación con Dios, su vida va siendo transformada de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? ¿Se necesita alguna imagen para pensar cómo era Jesús? Por eso no hay fotos. Por eso el Señor sabía que hace 2000 años no debería existir el celular, existe 2000 años después. Imagínense donde hubiera habido celular en la cruz. Todo el mundo con esos archivos guardados y vendiendo las foticos. Si encontraran una parte del cuerpo de Jesús, harían un altar, un monumento. Y escuche, la gente iría por millones a verlo. ¿Sabe por qué? Porque somos idólatras por naturaleza. Tenemos un idólatra interno. Nos gustan los ídolos. Cuando no tenemos, nos los inventamos. Y cuando no tenemos, los creamos. Aprendí algo hace poco y es que la iglesia crea sus propias tradiciones. Todas las iglesias. Esta no es la excepción. Uno tiene que estar revisando qué se ha vuelto una tradición. Qué se vuelve una tradición en su vida, qué se vuelve una tradición en la mía. Por eso la manera como cada iglesia hace las cosas a veces es diferente. Pero termina volviéndose una tradición dentro de un grupo llamado iglesia. La vida espiritual del creyente progresa cuando él está mirando y está siendo transformado, no se estanca, su vida va siendo formada para glorificar a Dios y no para satisfacer los deseos personales. Mire lo que Pablo le escribió a los Gálatas, en Gálatas 4:19. Pablo le escribió a los Gálatas lo siguiente, les dijo así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice que él sufría por la iglesia y él les dice hasta que Cristo se forme en ustedes. ¿Cómo se forma Cristo? Vuelvo y le insisto y voy a estar hablando todo el tema de la misma frase. Una mirada correcta a Cristo. Una mirada de humildad, vamos a hablar al final ese punto. Humildemente decir, Señor, yo reconozco mi necesidad. Yo pensé algún día que mi oración iba a cambiar con los años en algunas áreas y no ha cambiado. Hay áreas donde sí ha cambiado y hay otras donde no ha cambiado porque sigo igual, necesitando de Jesús. Yo pensé que un día, ya con los años, cuando uno lleva hartos años, uno cambia la oración y dice, pero no, hay un área donde no cambia y es en el área de la dependencia. Al contrario, se vuelve más fuerte, se vuelve más claro.
en la medida en que su mente, escuche, va siendo transformada por la palabra de Dios y por Cristo, usted es más consciente que usted no puede vivir solo, que usted necesita una relación, que usted no puede invertir mal el tiempo, que usted no puede tener prioridades que están por encima de Dios. Eso lo va logrando porque va siendo ¿qué? Transformada. Una mente transformada por Cristo ya no vive para este mundo. Eso es un proceso, no estoy diciendo que mañana ya usted va a ser transformado. Le estoy diciendo cómo se logra, cómo se va llevando poco a poco en el caminar de los años. Siempre vaya a Dios en oración, siempre. Cualquier cosa que usted necesite, que usted tenga dudas, antes de ir a cualquier otro lado, dígale: Señor, yo necesito tu claridad. Dame tu claridad en mi corazón. Dame tu claridad en mi mente, en mi espíritu. Esto sucede en la medida en que los creyentes permanecen un poquito más cerca de Él. Tercero, capítulo 4, versículo 1 y 2. Una mirada que fortalece y purifica. O sea, primero tenemos algo claro que nos va transformando. En esa transformación viene algo que usted y yo necesitamos urgente. ¿Se llama qué? Fortaleza y purificación. Hace años leí en un libro algo que, pues, puede que sí, puede que no, pero tiene un poco de sentido. Y era que el autor decía que los creyentes tienen dos etapas. Y es que hay una etapa donde Dios purifica el corazón y empieza a andar en pureza y deja de batallar con ciertas áreas secretas, digámoslo así, de su propia vida. Y yo pienso también que sí, pero no como una obligación, no pasa en todo el mundo, sino que son diferentes tiempos. Hay gente que de pronto no vive eso y lleva una vida para Dios, como hay gente que le va a costar más, quizás toda la vida, ¿sí sabía? Hay personas que les puede costar toda la vida. Este proceso de fortalecer y purificar se demora más en algunos. ¿Debido a qué? Obediencia. Debido a la batalla de la carne, debido a la batalla del corazón. Dice, capítulo 4 empieza con esta frase: por lo cual. Para mostrar que está hablando del nuevo pacto. O sea, él dice, por lo cual. Es decir, él no, note que no sé si en su Biblia, pero en la mía, no hay un título, no hay una separación. Es decir, Pablo no va a hablar de otra cosa. Él sigue enlazado con capítulo 3, él sigue enlazado con el nuevo pacto, él sigue enlazado con confrontar la ley, él sigue enlazado con hablar de cómo podemos llegar a tener una vida de fortaleza y purificación. La fortaleza se evidencia en las diferentes pruebas de la vida. ¿Cuántos anhelan fortaleza? Necesita pruebas. Bueno, yo quisiera darle otra fórmula, pero es que no me sé otra. Yo quisiera darle una fórmula, de pronto decirle, pues ayune esta semana y la otra otro poquito y saque un día todas las semanas para que ayune todos los miércoles y ore 3 horas al día. No hay fórmulas para fortalecer un creyente. Solo las pruebas fortalecen el corazón de los creyentes. ¿Por qué? Porque son como la crema dental cuando se aprieta. Sale lo que hay por dentro. Es así. Nosotros somos como un tubo de crema. Apenas lo apretamos, sale. Usted no lo aprieta, ahí está enterito, todo bonito. ¿Cómo termina el tubo de la crema? Cuando usted le saca la última parte porque no compró la crema y empieza a apretarle la última partecita. Si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado, o sea, no es pecado, ¿no? Sino que a veces a uno se le olvida comprar la crema. Entonces aprieto ese tubo, la última parte, y sigue saliendo. ¿Se ha visto que cuando ya se va a acabar, sigue saliendo otra semana? Entonces uno ya tiene esas costumbres. Así es la vida con Dios. Dios sabe cuánto puede dar un ser humano. Él conoce la capacidad de cada persona de soportar. ¿Se acuerda lo que dice Santiago? Y lo que dice Pedro, primera de Pedro 4:12. No os sorprendáis, iglesia, por la prueba de fuego que os ha sobrevenido, sino gozaos porque sois ¿qué? Participantes de los vituperios de Cristo. Y aquí hay otro versículo, me acabé de acordar, 13, primera de Corintios
De segunda de Corintios creo que es, o es primera, espere, creo que es primera. Primera 10:13, sí, primera 10:13. Primera de Corintios 10:13, escuche. No os ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo el proceso de fortaleza de un creyente está basado solo en una cosa, en la prueba. Dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Según qué? La misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, por fuerte que sea una prueba, en esa prueba está la misericordia de Dios para que usted ¿qué? No desmaye, para que usted permanezca, para que usted pueda pasar. Esa fortaleza tiene una base, se llama la misericordia. O sea, es decir, usted no pasa la prueba por usted mismo, la pasa por misericordia. Siempre la va a pasar de esa manera, acuérdese. Nunca se jacte, uy, es que a mí sí me ha tocado difícil. Dios sí me ha probado, o sea, apenas va a empezar a probarlo. Apenas diga usted eso, va a empezar a probarlo para que se calle, para que no diga, uy, es que a mí sí me ha tocado difícil. Si le ha tocado más duro que a Pablo, le creo. Si a alguien le ha tocado más duro que a Pablo en la iglesia después de los últimos 2000 años, es diferente. Ningún hombre, ni los grandes siervos que han existido, porque han existido grandes siervos de Dios, ha vivido lo que este hombre vivió. Más adelante lo vamos a ver en esta carta, cuando él le dedica un capítulo a sus padecimientos. O sea, nosotros no hemos llegado ni a los tobillos, pero necesitamos ser fortalecidos. Así como va el mundo requerirá cristianos fuertes, cristianos sólidos, cristianos que estén dispuestos a no negar la fe. La palabra que usa Pablo allí para el término desmayar viene del griego encaqueo, E-N-G-K, encaqueo, y significa rendirse al miedo, perder la valentía o comportarse como un cobarde. Pablo está diciendo que ellos o que los creyentes, por la misericordia de Dios, nunca se rinden al miedo, nunca pierden la valentía y nunca se comportan como cobardes. ¿Cuál es el concepto de un cobarde bíblicamente? La Biblia lo nombra en Apocalipsis y es curioso que lo mete en la lista de los peores pecados. Dice, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los cobardes. ¿Qué es cobardía? Los que han estado de pronto en el ejército saben un poquito del concepto de cobardía. Abandonar, dejar metido a otro, en este caso frenar o tratar de frenar el proceso con Dios. Es imposible. Entonces dice Pablo que no desmayan, no se rinden por el miedo. ¿Sentimos miedo? Claro. Hoy en día con tanta inseguridad usted tiene que andar pilas porque todo el tiempo está pensando que le puede pasar algo. Ese es un miedo natural por la situación del país. Un país que está en guerra siente miedo. Los papás, los mamás sienten miedo de mandar a sus hijos a estudiar porque en cualquier momento puede llegar una bomba en los países donde hay guerra. Y pueden ser creyentes, pero ¿sienten qué? Miedo. ¿Es pecado sentir miedo? No. Es pecado rendirse ante el miedo. Es diferente. Perder la valentía, o sea, hay que permanecer en esa fe y no comportarse como un cobarde. Abandonar el llamado, dice aquí, dejar de hacer lo bueno, dejar de hacer lo correcto, vivir una vida tibia, vivir una vida religiosa, hace que no haya fortaleza en el creyente. Es decir, en vez de irse fortaleciendo, se va ¿qué? Debilitando. Versículo 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Acá vemos la otra parte. Una es la fortaleza y otra es la pureza. Cuando hablamos de pureza, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allí?
quiere decir que no hay cosas ocultas en nosotros. Él dice, renunciamos al oculto y vergonzoso. ¿Qué cosas hay ocultas en tu vida? No, escuche bien la frase, no ante la iglesia, porque la iglesia no necesita saber todo de usted, ¿sí sabía? ¿Qué cree usted que puede ocultarle a Dios? Nada, pero lo tratamos y lo intentamos constantemente. ¿Cuál es la manera de ocultarle a Dios las cosas? No llevándolas a la oración, no confrontándolas con su presencia. Puede ser por miedo, puede ser por temor, puede ser por tibieza, puede ser porque el corazón se está endureciendo poco a poco. Entonces, no nombramos ciertas cosas en nuestra oración. Entonces pasamos, Señor, gracias, tú eres bueno, Dios, te adoro, te bendigo, gracias por este tiempo. Y usted puede orar por la iglesia, quizás, y puede orar por su familia, pero nunca mira adentro su corazón. Renuncia a lo oculto y vergonzoso. Siempre han dicho que si el videobin se pudiera pasar la vida de uno de nosotros, le tocaría salirse del salón porque le daría vergüenza todo lo que se puede ver de nuestra vida personal, pensamientos, intenciones, motivaciones. Ahí saldría todo en rojo, saldría. Entonces, Pablo dice que él renunciaba a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Nombra una palabra importante, la palabra astucia. Pablo está diciendo que no hay cosas ocultas en nosotros, que no hay de qué avergonzarse. Tampoco hay astucia, para esconder el pecado, y tampoco se acomoda la Biblia para no obedecerla. A veces acomodamos los textos, entonces los entendemos a la manera como a mí me conviene, pero no lo entendemos a la manera como el autor lo dijo. La astucia aquí se está refiriendo a una astucia pecaminosa, ¿no? A una astucia que es cómo organizo para que lo oculto no se sepa, cómo organizo para que lo vergonzoso no me haga quedar mal. Lo duro de esto es que siempre va a salir, siempre va a salir. La manifestación de la verdad en un corazón es una vida que se va purificando poco a poco. Cada vez que mira a su Señor, le conoce más, le ama más, porque ve más el amor de Él para usted. ¿Por qué puedes amar más a Cristo hoy que cuando empezó tu vida cristiana? Porque ves todo el amor que Él ha tenido con tu vida. A pesar de ser creyentes, somos pecadores, y aún así nos ha mantenido, nos ha sostenido, nos sigue bendiciendo, ¿cierto? Sigue haciendo las cosas igual. Pablo es un ejemplo de ello. Desde el primer momento en que él vio la gloria de Dios en Jesucristo camino a Damasco, renunció a lo oculto y a lo vergonzoso. Ese hacía trampas y negocios con los cristianos. Él inventaba lo que fuera para matarlos. Es que están molestando, es que están predicando contra Moisés, es que se están reuniendo en sitios clandestinos. Él era así. Y era capaz de inventar lo que sea con tal de matar a los cristianos. O sea, él era astuto. Pablo era un hombre muy astuto en el mundo. Manipulaba su poder porque él era parte del poder de Jerusalén y pedía cartas. Bueno, una recomendacióncita ahí para poderlos matar. Para poder matar a los cristianos tenían que firmar varios, tenían que hacer una carta. Eso no es que él los mataba porque él quería. Él pedía cartas a los fariseos, a los escribas, al sumo sacerdote. ¿Sí? Están blasfemando el nombre de Dios. Están hablando contra Dios, contra nuestro Dios. Entonces, eso era lo que hacía Pablo, y él en el momento en que se convierte, inmediatamente deja lo oculto, deja todo eso escondido y se vuelve un hombre transparente. Tanto así que en Romanos 7:24 dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de esa corrupción que estaba en él. Cuando alguien nace de nuevo, es porque ha visto a Cristo, porque Cristo mora en su corazón. Su corazón es transformado, sus prioridades cambian, sus horarios, su tiempo, su vida. Ahora ama la verdad, busca la santidad y busca el arrepentimiento. Eso es una vida que va siendo transformada en pureza, en santidad.
El arrepentimiento que no se vuelve del pecado es ajeno a las escrituras, es decir, no es genuino. Si alguien se arrepiente y vuelve a seguir en lo mismo, y vuelve y se arrepiente y vuelve a seguir en lo mismo, tiene que averiguar o estudiar o mirar o pedir ayuda si de pronto no entiende qué es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo saca a usted del pecado, el verdadero arrepentimiento. Lo lleva a cuestionarse constantemente, a decir, tengo que hacer algo. Y no solo lo dice, sino que ¿qué? Lo hace. Hablaba con un amigo que decía que en la iglesia de él, pues como, digamos, hay hartos jóvenes. Aquí también, gracias a Dios, hay hartos jóvenes. Y él decía que estaban haciendo ayuno de redes. Y uno puede sonar raro, pero sirve, funciona para muchos. Si usted tiene un problema en esa área, propóngase cerrar una red o dos o tres y aléjese por un tiempo. No es de toda la vida, pero si usted ve que es adicto de alguna manera a alguna situación de videos, de celular, de pornografía, algo así, mi consejo es ese. Eso es mostrar, escuche, que usted ama a Dios y dice, voy a quitar eso definitivamente. No puedo. Hay un momento en que usted quizás no pueda vencer un hábito. ¿Qué tiene que hacer? Quitar el objeto del pecado, acuérdese. Es la única manera como se quita realmente algo de mi vida. Y si está en su casa, si es el televisor, si es el celular, si es el computador, si son los amigos. Hay personas que no son adictos a tecnología, pero tienen problemas de pecado serio en su corazón. Consienten conversaciones de groserías con los amigos. Entonces hay que alejar a los amigos. ¿Ellos son los malos? No. Es una manera de empezar a guardar el corazón. Si usted tiene problemas con su lengua, primero lea Santiago 3 y luego entonces también empiece a hacerse el propósito de decir, me voy a quedar callado mejor. No voy a opinar sobre ciertos asuntos porque ya sé que siempre que opino, ¿qué pasa? La embarro. O me pica el chisme por dentro y termino diciendo lo que no debo. Y aléjese de los chismosos. Acuérdese lo que dice la Biblia, los chismosos causan ¿qué? Contienda, dice el proverbista. Echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. Me da risa porque hace años yo interpretaba mal ese versículo. Echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. Y resulta que yo pensaba que, pues como uno pensaba que era un demonio, ¿sí? Ato y encadeno y echo fuera al escarnecedor. No, el escarnecedor es uno. Uno es el que escarnece, entonces échelo de su vida, saque de su corazón. Es un pecado, no es un demonio, es un pecado. El Señor Jesús confrontó a los fariseos de la época. Pablo había sido idéntico a ellos. Así como el Señor los describe, así era Pablo. Mateo 23, 27. Mire cómo el Señor describe a los fariseos. Mateo 23, 27. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabe qué es lo curioso? Que Pablo era igualito a ellos. Y Pablo sabía que eso había pasado. Pablo sabía que Jesús había confrontado a los líderes religiosos. No se sabe si Pablo estuvo o no estuvo presente en algunos de los eventos en que Cristo predicó, pero él hacía parte de la Corte Suprema de Justicia, digámoslo así. Hay posibilidades, pero no lo podemos asegurar. Él estaba sucio por dentro, porque el legalismo no puede refrenar la carne y la salvación falsa no transforma a nadie. Cuando él usa la palabra astucia, escuche, ahí en ese versículo 2, se refiere a la capacidad mental, inteligencia, conocimiento usado para pecar, engañar o tapar realmente la vida que uno lleva. ¿Sí escucha? Y la astucia tiene un origen. ¿Quién será el origen? ¿De dónde vendrá la astucia?
de Satanás. Y la serpiente era astuta más que todos los animales. Ese texto es de mucho estudio. No está hablando de los animales porque se está refiriendo a una persona más astuta, sino que hace un ejemplo. Es un ejemplo que nos da. El engañarse a sí mismo es caer en su propia astucia, como el chapulín colorado, que siempre va a ganar. La persona cree que siempre va a ganar, siempre piensa que se va a salir con la suya. Solo mirando a Cristo podemos ser honestos con nosotros mismos. En la medida en que usted es más honesto con usted mismo, quizás sea más honesto hacia afuera. Puede tener un poquito más de transparencia hacia afuera. Pero si usted es capaz de engañarse a usted mismo, usted engaña a cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque usted no ama a nadie más como usted se ama. Por eso es fácil engañar a otras personas. Si nos engañamos a nosotros que nos amamos tanto, somos casi narcisos en ese amor. ¿Cómo será fácil engañar a otro? Es fácil. Cuarto, una mirada amante de la verdad. Capítulo 4, versículo 2, parte B, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Jesucristo es la verdad encarnada. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad. O sea, Él es la verdad encarnada. ¿Sí entiende la frase? Es decir, donde Él vive, no puede cohabitar la mentira. Tiene que haber una lucha. Llega la mentira, pero Cristo vive en mi corazón, entonces es la verdad. Entonces ya no pueden estar las dos viviendo en el mismo corazón. Una de las dos tiene que gobernar. Cuando alguien lo mira a Jesús, se enamora de la verdad. Por lo tanto, ser salvo significa amar la verdad porque es igual que amar a Jesús. Cuando una persona dice, yo amo a Jesús, es lo mismo que decir, yo amo ¿qué? La verdad. O si dice, yo amo la verdad, es porque también ama ¿a quién? A Jesús. Pablo se está refiriendo a los falsos maestros aquí. Siempre hay que tratar ese tema mientras estemos en la carta de Corintios. Ellos acomodaban la escritura, usaban textos para justificar su vida liviana, lo hacían sin discernimiento de la verdad. Si conocieran la verdad no lo harían, porque la verdad libera. La palabra adulterar que usted encuentra ahí viene del griego doló, con doble O. Y se usaba para referirse a la corrupción del oro o el vino. Es decir, que había oro falso y había vino falso. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para el dolor de estómago? Tenía que tomar buen vino, no del malo, porque se enfermaba. Habían 3 clases de vino, eso lo compartimos cuando predicamos Marcos. Había uno que era rebajado con agua, o sea, pura agua, 21. O sea, una cantidad de vino, 20 de agua. Ese era el más malo. Había otro que era menos rebajado, por ahí 5:1. Una cantidad de vino, 5 de agua. Y había uno que era ¿qué? Puro. El vino que sacaban de la uva. Espesito, fermentado, rico. Ese era el vino que tomaba Timoteo. Porque si tomaba agua con vino se enfermaba. Entonces, el oro era igual. El oro lo falsifican. ¿Sí sabía? Hace poco mi esposa tenía unas cositas por ahí y fuimos a probar. Y una parte no era oro. Eso sale de una. Apenas le echaron el líquido, eso salió el mugre ahí. No era oro. Y lo tenía guardado pensando que era oro. No era oro una parte. ¿Sí? Así pasa. Hay cosas, escuche, que usted ha guardado y yo he guardado quizás, no son puras, están adulteradas. ¿Por qué? Por mi mente, por mi corazón, por mi conocimiento, digamos, incompleto de la verdad. Hay un conocimiento incompleto en nosotros, iglesia, no lo tenemos completo. Entonces tenemos que orar que en ese caminar de ir conociendo, no nos volvamos adúlteros de la palabra, dice. El mensaje de Pablo era puro,
no estaba mezclado ni con legalismo, ni con liberalismo, ni con ocultismo, ni con misticismo. El mensaje hoy en día es difícil que sea puro, se mezcla. Las iglesias mezclan catolicismo, cristianismo y misticismo. Esa es la mezcla más fuerte de las iglesias liberales. ¿En qué está el misticismo? En las experiencias sobrenaturales, en lo que llamamos la tembladera y todo eso. Esa es la parte mística, si usted quiere identificarla. ¿Y dónde está el catolicismo? En las ordenanzas de la iglesia, en el gobierno de la iglesia y en haber metido doctrinas de la iglesia católica disfrazadas con la palabra de Dios en la iglesia cristiana, como lo son las indulgencias, el pedir dinero para orar por la gente. Ese es uno de los puntos más críticos de la iglesia moderna. La radio lluvia, la tele lluvia, ¿sí? Todo es lluvia y lluvia, ¿sí? Y todo es sobre y sobre, y todo es pida y pida. Nunca, ese fue el problema de la iglesia católica. ¿Sabe cómo la iglesia católica llegó un tiempo a ser una buena iglesia? Era buena, y ella se corrompió por ese lado. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer esas prácticas. Primero pedían dinero por los vivos, esa fue la primera parte. O sea, traiga y oramos por su familiar. Y la tapa fue cuando pidieron por los muertos. Ahí se reventó la iglesia. O sea, digamos que a usted le digan, y la gente lo hace, traigan algo y vamos a orar por sus familiares para que se conviertan. Y la gente que no tiene conocimiento bíblico, pues lo ve bien. Dice, uy, súper, yo sí necesito que ese muchacho cambie, por favor. O sea, o que mi marido cambie, o que alguien cambie, yo sí necesito eso. Y la gente lo hace, escuche, la gente lo hace con fe. La gente lo hace engañada, pero lo hace ¿cómo? Con fe, con un corazón sano muchas veces. Y el extremo fue cuando ya empezaron a hablar de los muertos. Entonces ya no era solo por los vivos, sino traiga, porque si se murió en pecado, lo vamos a salvar también. Imagínense el poder de la oración que ellos mostraban y el poder que le daban a la iglesia, lo cual es adulterar la palabra. Cuando el creyente deja de mirar a Jesús, escuche bien, es presa fácil del engaño. Primero los engaña su corazón y Dios permite que sean seducidos por doctrinas falsas por su desobediencia. Por eso mucha gente que uno conoce, a través de los años, en vez de mejorar, termina en un grupo todo raro, haciendo cosas raras, y uno se pregunta por qué. Quizás nunca buscaron al Señor con un corazón verdadero. Todo aquel que ama la verdad la encontrará. Dios le dará madurez para comprender las Escrituras y le guardará de ser confundido. Versículo 3 y versículo 4, una mirada privilegiada. Pero no, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Note el privilegio. Hay un evangelio encubierto. Hay personas que no lo entienden, no lo quieren, no lo aman, no lo buscan. No todo el mundo tiene el privilegio de una iglesia centrarse en Jesús y decir, enséñanos tu camino. Mateo 7:14, léalo por favor. Mateo 7:14, un pasaje de mucha polémica. Versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Note que habla de dos personas. Los que entran por la puerta estrecha, y ahí no dice los que no entran, pero pues damos por sentado que hay gente que no entra por esa puerta. Aparte de eso da características. Dice que la puerta es ¿qué? Estrecha. Y pone una parte ahí que dice, pocos son los que la hallan. Habían dos interpretaciones. Voy a contarles las dos interpretaciones de ese versículo, la falsa y la verdadera. La falsa es la siguiente. Y hay un cuadrito, no sé si usted alguna vez lo ha visto,
que está en las casas o en los negocios. Yo he visto ese cuadrito en muchos lados, lo he visto toda mi vida desde niño. Y ese cuadrito muestra así, muestra la puerta angosta y muestra un camino solito y 2 o 3 caminando por ese camino. En el cuadrito es así, usted lo va a ver por ahí en algún lado. Y en algunas iglesias está. Entonces, y el otro lado dice la puerta ancha y ponen al mundo como la puerta ancha. Le tengo una noticia, la puerta ancha no es el mundo. La puerta ancha es la religión. Es donde más se pierde gente, en la religión. Se pierde, ¿por qué? Porque simplemente, ahí lo dice, nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, ¿está qué? Encubierto. O sea, está tapado para que aún la gente que profesa ser creyente no lo vea. Solo lo verán aquellos que Dios ha establecido que lo vean. El versículo no nombra algo sobre una mirada privilegiada, que es el punto que estamos hablando. Pero se da por entendido que es un privilegio poder entender las Escrituras. Solo aquellos a quienes Dios les quita el velo de la ceguera espiritual pueden ver aquello que Dios ha establecido para la vida eterna y para la vida terrenal también. Lastimosamente la iglesia contribuye mucho a que el pueblo continúe en su ceguera. Lo hace de la siguiente manera: suaviza y pervierte el mensaje del evangelio. Ya no se predica sobre el pecado, ya no se predica sobre el arrepentimiento, no se predica sobre el juicio eterno, sobre el infierno. ¿Por qué? Porque se dice que está pasado de moda. Entonces ya no se predica sobre esas cosas, porque uno dice, no, eso no es necesario en la iglesia. Muchos de los medios evangélicos modernos de hoy, en el mundo entero, prefieren decirle a la gente que todo va a estar bien, que va a descansar en la paz del Señor y que va a brillar la luz perpetua para ellos. Bueno, esos son mensajes de hoy en día. Que Dios les ama profundamente, que Dios les acepta como son y que Dios tiene un propósito especial para sus vidas. Sí, ese es el evangelio de sabor bueno. El otro es un poco amargo, porque te dice que no tienes esperanza sino en Cristo y que la única manera de llegar a la eternidad es viviendo una vida consagrada a Cristo. Aparte de eso, la herejía que dice que cualquier persona, escuche, puede responder al evangelio si se le presenta de una manera atractiva e ingeniosa, lo cual hace a los incrédulos como consumidores que pueden adquirir la salvación cuando lo desean. Si nosotros le vendemos la idea a la gente como creyentes, que cualquiera puede decidir salvarse el día que escuche el evangelio, estamos mintiendo. No es así. La salvación no es el resultado de la persuasión humana, es un acto soberano de Dios. El evangelio está y estará encubierto en los que se pierden. El asunto no es elaborar un mensaje más bonito, más atractivo, más corto quizás. El asunto es predicar la verdad y es Dios quien conoce a los salvos y a los que no lo son y Él obrará en su soberana voluntad. Amén. Y finalmente, versículos 5 y versículo 6, una mirada humilde revela la soberanía de Dios. Una mirada humilde revela la soberanía de Dios. Mire lo que dice, voy a leer los 2 versículos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, ahí está la humildad de Pablo, sino Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y aquí está la soberanía en el 6. Porque Dios que mandó, dio una orden, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Finalmente el apóstol nos da una clave o una manera, una forma, y es entender que nos debemos acercar a Dios como en humildad. Yo sé que hay momentos difíciles donde no lo entendemos, pero no hay otra manera. La desobediencia es orgullo manifiesto. Es falta de humildad. Quiere decir que todavía conservo mucho de mí mismo. No hay una fe genuina. Escuche, si le echamos la culpa a los demás, peor.
porque muestra lo poco que conocemos a Dios. Mucha gente no se puede acercar humildemente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está buscando un culpable para su vida. Está buscando un culpable. Quiere algo que le suavice su responsabilidad. Es decir, si usted logra encontrar un culpable de su vida, usted ya no tiene que darle cuentas a Dios. En el momento en que el ser humano encuentra un culpable, ya no necesita por qué rendir cuentas, porque va a decir pídale cuentas a ese. Por eso los hijos a veces le echan la culpa a los padres. No, es que la situación que me tocó, el papá que me tocó, la mamá que me tocó. No, es que mi papá fue esto, entonces yo por eso me volví así. No justifica en ningún momento nada. ¿Por qué? Porque Dios pide que nos acerquemos como humildemente. Pablo dice que él no se predicaba a sí mismo, sino que él predicaba a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Dios en su palabra muestra siempre al hombre incapacitado para agradar a Dios, por ello demanda y pide que le busquemos. Terminemos aquí con esta parte, dice: la redención es una obra soberana de Dios, el mismo que separó las tinieblas de la luz. ¿Y ve el verso que dice ahí? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en Génesis. Ahí está hablando de Génesis, el contexto. Él mandó, él dio una orden, sea la luz, y fue la luz. Entonces Pablo está poniendo una analogía de la creación y está diciendo, así como el Padre o Dios ordenó que la luz fuera hecha en medio de las tinieblas, dice, él mismo mandó que en nuestros corazones resplandezca Cristo, digámoslo así, el conocimiento de Dios. Entonces la redención es una obra soberana de Dios. El Dios que separó las tinieblas de la luz en la creación es el mismo que da a luz una nueva creación en el corazón del hombre. Dios nos da un corazón nuevo, un nuevo nacimiento. Él crea una vida verdadera, escuche, y Él mismo hace posible que usted y yo podamos andar en ese camino y alumbra nuestros corazones para entender su obra. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos el privilegio de escuchar la palabra todavía. Lo podemos hacer libremente, aunque haya ruido afuera, pero lo podemos hacer, aunque los vecinos hagan bulla, no hay problema, no podemos dejar de predicar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la verdad, Jesús. O sea, gracias por ti, porque tú eres la verdad. Gracias por este lugar, por esta iglesia. Oramos por aquellos que no vienen, Señor, que seas tú redarguyendo su corazón, porque también necesitan la verdad. Oramos por los que están flaqueando y a punto, Señor, de desmayar en la fe y necesitan una palabra de aliento, que seas tú sosteniéndoles. Y oramos por los que estamos acá, porque tú honres nuestra fe, porque tú nos bendigas en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Mi oración, Señor, es que la iglesia permanezca, que la iglesia se santifique, que la iglesia sea la iglesia realmente. Gracias por este tiempo. Llévanos con bien a donde vayamos hoy, que sea un día de bendición. Llévanos con bien a casa a los que regresan a sus hogares y que sea un día para glorificarte, para honrarte. Gracias por todo lo que hicimos esta mañana, la adoración, el tiempo de la predicación y aún gracias por la ofrenda. En Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.